En 1994, si querías el mejor coche del mundo, había dos opciones, y una de ellas costaba el doble que la otra. Hoy en día, esa misma diferencia de precio sigue existiendo, pero al revés. Porque esto que os voy a presentar hoy no es una historia de coches, es una historia de quién tenía razón. En 1991, Europa sale de la Guerra Fría, el dinero vuelve, el poder necesita un símbolo, y las marcas de lujo alemanas llevan 2 décadas dominando el mercado. Pero había un problema, el W126, el Mercedes anterior era perfecto. ¿Y cómo mejoras lo perfecto? ¿Lo haces más grande? ¿Más tecnológico? Mercedes tomó una decisión que parecía una locura, lo hacía todo. Y BMW desde Múnich miraba y esperaba. El Mercedes W140 llegó en 1991, con 5,11 metros de largo y casi 2 metros de ancho, con un presupuesto de desarrollo de millones de marcos y 7 años de trabajo, porque este coche no era una evolución del W126, era una declaración de que Mercedes no tenía competencia. BMW respondió en 1994 con el BMW E38, un coche más ligero, más ágil y más razonable. O eso mismo es lo que decían los que no podían pagarse el Mercedes. El problema del W140 no era técnico, era psicológico. Cuando salió, los críticos dijeron que era demasiado, que era obsceno. Un coche así en un mundo que pedía austeridad, y tenían toda la razón. Estaban completamente equivocados, porque el Mercedes W140 no era un coche de consumo, era arquitectura sobre ruedas. Los tiradores de la puerta salen solos al detectar tu mano. El doble acristalamiento, la suspensión que leía el firme y se adaptaba en milisegundos, y todo esto en 1991. El E38 por otro lado jugaba otro juego, donde el W140 gritaba "soy el jefe", el E38 susurraba "yo soy quien toma las decisiones". Y aquí es donde hay una diferencia enorme entre los dos. La clave de todo es el M120, un 12 cilindros en V, 6 litros, 408 caballos, y Mercedes lo construyó porque podía, no porque lo necesitara. Era el motor más silencioso jamás instalado en un turismo hasta ese momento, y BMW no estaba dispuesto a perder ese duelo. El M73, su V12, tenía 326 caballos, menos que el Mercedes, pero con vanos 2, el sistema de distribución variable. Y el resultado fue un motor que en ciudad parecía un 4 cilindros, y en autopista te puedo asegurar que te cambiaba la vida. Porque el Mercedes W140 te aísla del mundo de manera que ningún coche moderno puede hacerlo. Con este coche no sientes carretera, no sientes baches, no sientes el ruido de los neumáticos, solamente estás tú, el motor y la sensación de que nada va a salir mal. Es uno de los pocos coches que conozco que te olvidas de que estás conduciendo. Por otro lado, el BMW E38 se conduce diferente. La dirección es comunicativa, el chasis se dobla en curva, y si el Mercedes W140 es un trono, el BMW E38 es un despacho con vistas. Y aquí es donde el E38 le ganó a Mercedes en ventas, no en ingeniería, en feeling. Y llegados a este punto, ¿recuerdas la pregunta de antes? ¿Cómo es posible de que BMW le robara clientes a un coche todavía superior? Simplemente el BMW te hacía sentir que conducías, y el Mercedes te hacía sentir que eras conducido. ¿Y qué pasa hoy cuando buscas un W140 S600 en buen estado? Pues te pueden pedir desde los 80.000 euros en adelante. Y si buscas un E38 750i equivalente, el precio se va desde los 35.000 a los 45.000, si es espectacular. La verdad es que el mercado ha tomado partido, ha decidido que el exceso de Mercedes era sabiduría. Y aquí es donde está el dato que más me inquieta de toda esta historia. El Mercedes W140 se fabricó pensando en el año 2000. El BMW E38 se fabricó pensando en 1994. Y esa diferencia de ambición la pagamos 30 años después. Los coches modernos de lujo son más rápidos, más eficientes, más seguros y no le importan a nadie. Nadie va a hablar de ellos en 2050. Te puedo asegurar que el BMW E38 es el mejor coche para vivir con él, pero el Mercedes W140 es el único que merece ser recordado. Y si me preguntas a mí cuál de ellos me compraría, el W140 500 SEL, cogería el V8, no el V12, porque tiene ese carácter sin complejidad extrema. Pero si lo que me preguntas es qué coche de los dos dice más de aquella época, el W140 sin duda alguna. Porque hubo un momento en la historia en que una empresa decidió que el límite no existía, que si había un coche que podía hacerse mejor, se hacía sin tener que mirar el presupuesto, sin mirar la competencia y sin mirar el mercado alrededor. Y ese momento duró exactamente 10 años y produjo exactamente este coche. Déjame aquí abajo en comentarios si tú te quedarías con el Mercedes W140 o con el BMW E38. La respuesta que más me dé de pensar la responderé personalmente.